Caballo de Troya lleva casi 40 años desde que salió al mercado en 1984. Todavía hasta el sol de hoy hay muchas incógnitas, pero la mayor incógnita de todas es si fue plagio del libro Durantia o no. Hasta el sol de hoy el escritor ha insistido que esto no fue plagio, sino que fue una fiel transcripción de los diarios que supuestamente los dos exploradores que salieron al pasado se lo dieron a él, Jasón y Eliseo. Aparentemente para estas alturas ya se dieron muchas respuestas a estas incógnitas de plagio, pero la conversación aún sigue vigente. Todavía siguen incógnitas para las cuales no hay respuesta. Por lo tanto, este video lo voy a dividir en dos partes: una mala noticia y una buena noticia. Será difícil, por tanto, escuchar por lo menos la primera parte de este video. Te invito a que dures hasta el final, porque si solamente ves la primera parte de este video, puede que te lleves un mal sabor de boca con respecto a la saga de Caballo de Troya, del cual hay una buena noticia. Pero antes de crecer, debemos de recibir ciertas noticias duras, ciertas realidades que es necesario saber para así poder avanzar en este mundo de la búsqueda, de la espiritualidad o como mejor quieras llamarlo, puesto que es una información realmente importante y sobre todo si se trata tanto de Jesús de Nazaret y sobre todo de su mensaje. Si habrás visto varias de sus entrevistas, Benítez se centra en 4 argumentos. El primer argumento dice que no tiene tanta imaginación para escribir esa saga. El segundo argumento dice que puedes comparar el libro Urantia con Caballo de Troya y se verá que Caballo de Troya triplica en volumen a la cuarta parte del libro Urantia, que es la que habla de Jesús de Nazaret. Una tiene 700 páginas, el libro Urantia, y Caballo de Troya sobrepasa las 6000 páginas. El tercer argumento implica que no pudieron ganar la demanda que alguna vez se le hizo a Benítez sobre plagio del libro Urantia, por el cual ha seguido publicando su saga Caballo de Troya. Y el cuarto argumento, el más famoso, indica que el libro Urantia apenas es una de las 14.000 fuentes de información. Caballo de Troya no es una recreación literaria del libro Urantia, sino que más bien es una transcripción directa de los diarios tanto del mayor como Eliseo, y que solamente se usa el libro Urantia para validar la información que ya estos diarios tienen, ya que JJ Benítez en lo personal considera al libro Urantia como una revelación real, tanto así que se basó su libro La rebelión de Lucifer para recrear esta novela, pero en la fuente del libro de Urantia. Y claro, a todo esto, los que no hayan leído el libro de Urantia no van a caer en la cuenta, no se van a dar cuenta de que en realidad hay una gran similitud entre un texto, por lo menos entre las 700 páginas, no se van a dar cuenta de las similitudes. Van a creer que mucho de lo que cuenta Caballo de Troya es algo original o fiel. De repente puede haber un caso aislado, 2 casos aislados de similitudes, puede pasar. Pero cuando hay una repetición sistemática, por lo menos entre los 4 o 5 volúmenes de Caballo de Troya, ya uno se da cuenta que hay un patrón que en su momento se repitió y que hay una similitud, para no decir plagio, de Caballo de Troya hacia el libro de Urantia. Pero luego de leer el libro de Urantia y cotejar la información, no tanto en el número de páginas que se involucra, sino más bien en los fragmentos y discursos que se dan en Caballo de Troya, el lector cae en 2 posibles conclusiones: que simplemente, primero, Caballo de Troya es un plagio del libro Urantia y por lo cual va a abandonar la lectura para ir a la supuesta fuente original del libro. Y como segunda conclusión se tiene de que se relata, se crea, se va haciendo una conjetura de las posibles explicaciones del por qué el libro de Urantia y Caballo de Troya se asemejan, tomando en cuenta entonces de que los dos serían revelaciones o investigaciones reales, y por el cual, como son investigaciones
de textos verdaderos o por lo menos reales, no tienen por qué haber diferencia, puesto que los dos estarían contando la misma historia. Como segundo punto están las cartas de humo. Aquí te estoy mostrando algunos ejemplos en pantalla de algunas anotaciones de las cartas de humo, pero presentadas como si fuera el mayor, como si lo estuviera explicando. Pero en realidad todas estas explicaciones, como el origen del alma o el funcionamiento de la cuna, están relatadas en las cartas de humo, donde recordemos que son cartas supuestamente dadas por extraterrestres, donde explican cierta visión cosmológica de cómo estos habitantes de otros mundos ven la realidad. Y Benítez toma estos textos y se lo coloca al libro de Caballo de Troya como si fueran explicaciones propias, cuando en realidad simplemente no lo es. Como tercer punto está el Evangelio de Tomás. Si nos damos cuenta, en dicho evangelio tenemos varias frases de Jesús, varios dichos, que se correlacionan de igual manera como estuvo escrito Caballo de Troya, en la conversación primera y segunda con el mayor norteamericano Jasón. Y vemos cómo hay una correlación bastante similar entre la respuesta de Jesús y el orden como están los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás. Recordemos que el Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en unas cuevas del Nag Hammadi. Por lo tanto, el Evangelio de Tomás viene siendo primero como fuente principal que lo que es Caballo de Troya, publicado en 1984. Y por último, como linda del pastel, tenemos el libro del enviado. Recordemos que el libro del enviado fue un texto publicado mucho antes de que Benítez haya conocido al mayor norteamericano. Esto lo sabemos porque en Caballo de Troya 1, el mismo Benítez relata que una de las características o referencias para que el mayor norteamericano pudiera identificar a Benítez era que él tenía en sus manos su último libro publicado, que es El Enviado. Por lo tanto, cuando vemos el dicho texto del enviado, en las partes que describe la crucifixión e incluso una conversación imaginada por Benítez que tuvo con Jesús, básicamente es la estructura conversacional que luego Benítez, años después, usó para Caballo de Troya 1. Y la pregunta del millón indica: si el libro del enviado fue anterior al conocimiento de la información de Jasón y de su diario, ¿cómo puede ser posible que tanto el enviado como Caballo de Troya 1 tengan demasiada similitud? Esto es una pregunta que aún no ha respondido Juan José Benítez. Lo que acabo de contar no es una teoría, no es una creencia, no es algo que me estoy sacando bajo la manga, y se toma en cuenta de si existió un texto anterior a Caballo de Troya, se le da crédito es al texto que existió anteriormente. Por lo menos en el Evangelio de Tomás se descubrió en 1945, Caballo de Troya se publicó en 1984. Por lo tanto, la fuente original de esos fragmentos que se ven en las primeras conversaciones en Caballo de Troya, como le mostré a continuación, está hace más de 30 años atrás, en 1945. Igualmente, el libro Durantia fue publicado oficialmente en 1955. Varios de los textos del libro Durantia casi al pie de la letra, solo que el escritor tuvo una copia en francés, por eso ahorita no se ve como mucha similitud en unas que otras palabras, pero es el mismo texto. Se nota que hay una correlación en varias conversaciones, por lo tanto se le da crédito al texto anterior, al texto más antiguo. Por lo tanto, el crédito se le debe dar es al libro de Urantia, que nuevamente se da por lo menos 20 años antes de la publicación de Caballo de Troya. No es que quiera forzadamente dar un crédito al libro de Urantia señalando de plagio o estigmatizando a Caballo de Troya, sino que simplemente es una técnica de temporalidad. Pero bueno, ya hemos dicho las malas noticias. Y les insisto, no vean hasta aquí este video porque se van a quedar con una mala imagen de Caballo de Troya. Ahora vamos a ver las buenas noticias, aunque no lo parezca. Imagínense si nos colocamos en los zapatos del escritor JJ Benítez y recibimos una información tan importante de la talla de alto secreto de una seguridad nacional de un proyecto
secreto de los Estados Unidos o de otra potencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros para salvaguardar una información tan importante? Precisamente lo que Juan José Benítez hizo con la serie Caballo de Troya. La mayor prueba de que le funcionó esta técnica de ser cierto los diarios de Caballo de Troya ha durado a la opinión pública estos libros hasta el sol de hoy, casi 40 años, por el cual la única manera para salvaguardar una información precisamente es hacer creer al lector de que era una novela, tomando en cuenta textos de otras categorías, textos de otras espiritualidades, involucrarla, mezclándola con la información original y hacer desistir a todo lector que vaya a investigar de que Caballo de Troya es algo real, sino que simplemente, como presentamos en la primera parte, simplemente es una copia de ciertos textos, una recreación literaria y ya está. No hay que investigar más. Recordemos de que si esto es una información de secreto de estados que hasta el sol de hoy no se ha dado público o aparentemente nunca existió, precisamente lo menos que se puede hacer es publicar esta información de manera directa en unos libros, porque primero, el escritor no iba a sobrevivir y segundo, la información y todo el esfuerzo que estos exploradores que supuestamente viajaron al pasado no iba a llegar a buen puerto y se iba a perder todo el esfuerzo y todos los años de investigación. Y eso no es lo que dicta el sentido común. El sentido común, y ahí llegan las palabras de JJ Benítez en sus diarios o en sus obras, donde dice: hay ciertas partes del libro donde se le baja la credibilidad precisamente para que el lector no se distraiga tanto de que si existe o no el viaje en el tiempo, sino que se centre en el mensaje del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Y solamente esto pasaría si se deja la discusión de que si la cuna existió o que si los exploradores existieron, sino ir más allá, penetrar directamente a la investigación del mensaje del Hijo del Hombre, puesto que lo demás se puede ver incluso como un filtro, como algo de que simplemente poner en práctica con una confianza más genuina de las enseñanzas y conversaciones que tiene Jesús de Nazaret en los distintos libros, puesto que ahí considero yo, en mi opinión, están las grandes perlas espirituales y de medida práctica para nosotros mejorar nuestra calidad de vida, independientemente de que los diarios hayan existido o no. Lo importante no es si existió el viaje en el tiempo. Lo importante no es si esa cuna fue derivada de haberse estrellado un ovni Roswell en 1947 y que de ahí sale toda una sarta de teorías por el cual se aumentó la tecnología desde esa fecha hasta nuestros tiempos. Para mí, la misión principal que tiene tanto Caballo de Troya y el libro Durantia no es tanto descubrir el origen de estos textos, sino que se encuentra la misión principal en el mensaje que contienen los mismos. Es decir, cómo esta gran cantidad de mensajes, de gran cantidad de páginas invertidas, se puede internalizar en nuestra vida y poder compartir en servicio hacia los demás, desde tu personalidad. No tienes que imitar a Jesús de Nazaret, no tienes que crear un modelo perfecto de vivir, simplemente comprobar en la medida de lo posible cuáles son de aquellas enseñanzas útiles a nuestra vida y qué otras informaciones quizás no sean tan relevantes para nuestra vida. Eso no va a molestar a nadie y más bien va a beneficiar a todos, puesto que el gran porcentaje, más del 80% del mensaje de estos textos, simplemente comparte en gran medida la moral cristiana ya conocida y del cual todos, de alguna forma u otra, aceptan por lo menos como justa y como algo bueno de practicar. Por lo tanto, la misión de Caballo de Troya es ampliar la visión tan estrecha que nos dieron de Dios y de Jesús de Nazaret las religiones, cuestionar profundamente qué fue lo que nos enseñaron la cultura, la tradición, nuestros padres, nuestros contemporáneos, toda esa historia del cual hoy, gracias a la tecnología y la globalización, se está empezando a cuestionar. Y claro, esto no es beneficioso y ni le interesa a los grandes poderes ni a la religión, porque se va a empezar a cuestionar el pueblo, las personas, de cuál fue la verdad que nos contaron
y el cual se va convirtiendo quizás una mentira velada, una mentira que nos hemos creído por mucho tiempo de lo que era el mensaje del Hijo del Hombre, pero gracias a investigaciones, quizás eso fue de otra forma, pero siempre van a decir que toda información distinta a lo que enseña el poder es mentira, falso, confusión o que viene del diablo o que va a meter cizaña para desviar a los escogidos, creyéndose ellos que tienen la verdad absoluta, como hemos ya hablado en este video que te estoy señalando en este momento en pantalla, donde se creen que tienen una porción de creyente, una verdad, pero cuando tú los contrastas unos con otros, cuando los metes a todos en un cuarto simbólico a comparar y a contrastar su información, todos de un solo libro que es la Biblia, de un solo Dios que es el Padre o Yahvé, que enseña la religión, y de un solo maestro que es Jesús, han sacado más de 20, cientos o miles de religiones solamente por la rama del cristianismo. Entonces hay que ver bien dónde estamos parados. Por lo tanto, antes de defender a capa y de espada cualquiera de estos libros, el libro Durantia, el Caballo de Troya, el Evangelio de Tomás o la misma Biblia u otros textos, mejor es ver cuáles son las perlas de cada uno, investigarlos y comprobar si estas enseñanzas se pueden replicar tal cual como método científico en nuestra vida real. El mensaje de Jesús de Nazaret, en lo que todas las fuentes comparten, es el siguiente: dentro de ti hay un espíritu infinito, un Espíritu Santo como le dicen la religión cristiana, y que habita dentro para el crecimiento del alma, la renovación de tu mente y el perfeccionamiento continuo, una evolución para ser mejor persona de lo que fuiste ayer, donde hay una paternidad y una fraternidad, una hermandad entre todos los seres humanos, y donde cada ser humano que pisa este planeta, quizás los extraterrestres incluso si es que existen, somos hijos de Dios. No hay nadie que esté fuera de esta afiliación, sino que todos, absolutamente todos, desde pequeños, gracias a este espíritu que nos habita, estamos dentro de lo que se llama hijos de Dios por la fe. La única manera para penetrar y realmente entrar a este nuevo mensaje, a esta nueva práctica que nos dio el maestro hace 2000 años, es mediante la confianza. Más allá de la fe, es mediante la confianza de que su mensaje funciona, y no solamente la creencia ciega de un mensaje porque queremos consolarnos con un Dios invisible, sino poner en práctica todos estos mensajes, todas estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Y ahí, en la experiencia personal, es donde será la mayor prueba de la existencia de Dios y la mayor prueba de que la espiritualidad no es un viejo sueño de una humanidad perdida o vacía, sino que es algo viviente que hay que renovar en cada generación. Se puede decir media hora más de lo que considero que es el mensaje del Hijo del Hombre. Voy a dejarlo a tu reflexión y que puedas en lo posible comprobar todo esto. Sé que estas informaciones son bastante fuertes, pero digo, no, la idea no es defender a capa y espada un libro. Como ya habrás visto, aquí en este canal hemos compartido de todas las fuentes. Lo importante es buscar, sea donde se encuentren, las mejores formas de ver y de practicar el mensaje del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Te invito a que te suscribas, comentes qué te pareció el tema de este canal, el tema de este video, y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la más cordial bienvenida a este espacio Proyecto Orión. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima reflexión. Hasta pronto.